¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de economía. En esta ocasión vamos a comenzar con agentes económicos. Les recuerdo que esto puede venir obviamente en el examen. Y bueno, ¿de qué trata? Bueno, los agentes económicos, tenemos aquí una fotografía donde nos muestra todo lo que esté en color como morado, con blanco, significa oferta. Todo lo que esté en color como azul, un poquito, digamos, tipo turquesa, es demanda. Y si se dan cuenta, pues se están combinando. En algunos casos se combinan. Eso significa que todo de alguna manera se relaciona. Tenemos a ciudadanos o familias. Tenemos al sector interno, tenemos al gobierno, tenemos empresas y sector externo. Pero bueno, a continuación vamos a ir explicando cada uno de estos. Primeramente tenemos las definiciones. Son aquellos sujetos o entidades que se encargan de actuar y tomar decisiones para el funcionamiento de la economía, siguiendo una serie de normas y de esa manera lograr el perfeccionamiento y el bienestar económico. En este proceso estamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Es decir, todos de alguna manera contribuimos a la economía y también utilizamos cuestiones de economía. Todas estas decisiones que se toman afectan de forma directa al sistema económico general, ya que están relacionadas con la producción, la distribución y el consumo de productos y servicios. Y tenemos aquí tres, digamos, cosas importantes. Familias. Cuando se refiere a familia, se refiere a una persona individual, a un estudiante, a una persona que trabaja o incluso a una persona que no trabaja. Prácticamente son personas o individuos. Cuando se refiere a empresas, pueden ser empresas grandes o empresas pequeñas, como negocios chicos. Y Estado. El Estado significa el gobierno o las autoridades correspondientes. En la economía, los agentes económicos son la pieza vital de toda nación, pues son los mismos que conforman dicha ciencia. Prácticamente los tres combinados pues formarían los agentes económicos. Ya depende cada persona en qué situación está. Puede ser que personas estén en empresas, pero también estén en familia. O puede ser que a lo mejor alguien del Estado en fines de semana esté con su familia. Entonces hay una combinación. Hay 4 tipos de agentes económicos. Familia. Independientemente del número de miembros, es decir, no importa si son 1, 2, 3, 4, 6, una familia grande, todas tienen un doble papel en el mercado. Son unidades, elementos de consumo, es decir, nosotros como individuos consumimos productos. Por ejemplo, en este momento todos ahorita están consumiendo luz, están consumiendo a lo mejor base de datos o internet o wifi. Están consumiendo también la computadora o el celular. Entonces cada uno está consumiendo algo que otra persona te lo va a proveer. Es decir, si tú consumes internet, pues está muy bien porque la otra persona te va a cobrar el internet y va a utilizar ese dinero para seguir haciendo más internet, también para pagarle a la autoridad y así sucesivamente. Después son propietarias de los recursos o factores productivos. Resumiendo, las familias no producen, solo consumen. Es decir, cuando las familias no tienen negocio propio, realmente lo único que hacen es consumir productos o servicios. En algunos casos las familias sí pueden tener sus negocios. Entonces, de alguna manera a veces puede convertirse también en empresa. Después está la parte de las empresas. Obviamente aquí en la fotografía nos mencionan empresas grandes. Empresas son los agentes económicos que se dedican a la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias: tierra, trabajo, capital y organización o capacidad empresarial. A cambio pagan los diferentes tipos de rentas. Los bienes y servicios producidos por las empresas son ofrecidos a las familias. Entonces las empresas pues es muy fácil de detectar, ¿no? Prácticamente todo negocio que te vende un producto o un servicio. Después está el sector público o el Estado, que les decía que es prácticamente las autoridades correspondientes. Por su parte, el Estado debe acudir a los mercados de factores: tierra, trabajo, capital y capacidad organizativa, y de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietaria de factores productivos que ofrece a las empresas, de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. Este se encarga de establecer los impuestos, elaborar leyes y regular los precios. Después está el sector externo. Está constituido por familias, empresas y sector público de otros países.
tomando en consideración que no existe ninguna economía en condición de autarquía. Es importante destacar la importancia de este agente de la economía doméstica, ya que son los proveedores de todos aquellos recursos que el país no puede producir o que producen cantidades inferiores al tamaño de la demanda. Prácticamente la parte del sector externo se refiere a que todos los países en algún momento dado hay productos que no son del país. Por ejemplo, muchos de ustedes posiblemente han ido a Sam's, por ejemplo, o a Costco, y hay ciertos productos que no son precisamente de nuestro país, son productos normalmente extranjeros. Entonces, por alguna cuestión se requieren y los traen y bueno, nosotros los consumimos. Importancia de los agentes económicos. Gracias a los agentes económicos se generan riquezas importantes que benefician a todos los implicados. Además, con la participación de cada uno de estos y cumpliendo su papel, se realiza el funcionamiento adecuado de la economía de una sociedad, repercutiendo en el mejoramiento de la misma. Ante de la ausencia de alguna o falta de cumplimiento de alguna función de un agente, el sistema económico de la sociedad se vería afectada e implicaría consecuencias negativas en la economía. Las relaciones entre los agentes económicos, que es otro mini tema. En la vida diaria de cualquier país existen millones de consumidores, es decir, somos muchísimas personas que consumimos prácticamente cualquier producto o servicio, que toman sus decisiones de compra, y numerosas empresas que desarrollan su actividad tomando decisiones sobre la producción y distribución de bienes y servicios. Todo ello enmarcado en la actuación del sector público que con sus propias decisiones condiciona la conducta de los consumidores y las empresas. Para poder desarrollar su función, los agentes económicos se necesitan mutuamente, por lo que deberán establecer relaciones entre ellos. Entonces prácticamente de alguna u otra manera tenemos que consumir productos y las empresas tienen que tener los productos. Esto es parecido cuando ustedes van a una tienda y de repente quieren comprar algo y no hay. ¿Qué pasa si no hay en la tienda el producto que quieren? Dicen, no puede ser posible, ¿cómo no hay? Si debería de haber. Como que se molesta, ¿no? De que no hay. Obviamente ahí la empresa se equivocó porque no vio con anterioridad que debería tener siempre el producto. De hecho, en una tienda, aquellos que tienen tienda saben que en una tienda nunca debería de fallar nada. Es decir, no debe fallar ni un producto porque al final el consumidor, pues obviamente lo que quiere es el producto. Pero bueno, a veces puede suceder que, bueno, a veces las cosas pues no suceden como debería, ¿no? Después dice economías domésticas, familia y empresas, que es otro mini tema. Dice, consideramos en primer lugar el caso más simple, el de una economía cerrada, en la que no existe sector público y por lo tanto solo participan los dos agentes privados, familias, empresas. Aquí está diciendo qué pasaría si no existiera el gobierno. Obviamente pues en la vida real eso no puede suceder, porque pues el gobierno pues sí existe, si no, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué hay autoridades? ¿Por qué tenemos un presidente? Etcétera. Entonces eso pues sí es un poquito complicado que no exista. Pero aquí está poniendo qué pasaría, ¿no? Entonces el sistema económico en el que vivimos se basa en la propiedad privada de factores productivos que pertenecen a las familias. No todas las familias tienen posesiones como terrenos, locales, pisos o dinero. Solo una minoría, las más ricas, tienen propiedad de este tipo, pero todas las personas disponen de un factor productivo que pueden vender su propia fuerza de trabajo. Por otra parte, las empresas para producir bienes y servicios necesitan disponer de esos factores productivos, o inputs, que poseen las economías domésticas, tierra, trabajo y capital. Prácticamente te está dando a entender que si nomás existieran familias, es decir, familias y empresas, entre ellas dos tendrían que de alguna manera trabajar de la mano, porque no habría autoridad. Entonces puede pasar de que las familias que pueden tener la oportunidad de tener más pues negocios, casas, más formas de consumir, pues tendrían más ventaja que los que no tienen, ¿no? Pero bueno, simplemente es una suposición. Posteriormente dice lo siguiente: surge entonces la primera relación entre dos agentes, que implica un doble flujo como resultado del intercambio entre ambos. Las familias venden o contratan sus recursos productivos a las empresas y reciben a cambio una remuneración o renta en forma de alquileres, salarios, intereses y beneficios. Este intercambio se realiza mediante el mercado de factores productivos que recoge un flujo físico o real y un flujo monetario. Aquí prácticamente es cuando tú compras un producto, la empresa obviamente recibe un dinero y esa empresa igual compra otros productos y así sucesivamente. Después dice lo siguiente, lo que se llama mercado de factores. En realidad son varios mercados diferentes en los que se intercambia cada factor concreto. Por ejemplo,
El mercado laboral para el factor trabajo, el inmobiliario para terrenos, pisos o locales, el mercado financiero para el dinero, el de bienes para la maquinaria, etc. Las empresas a través de estos mercados se ponen en contacto con la economía doméstica y pactan una renta por la contratación del factor del que se trate. Así, una renta es un cobro periódico por la construcción de un recurso productivo. Después, el siguiente mini tema, que son las rentas. Hay que aclarar que la renta, de alguna manera en economía, se refiere a ingresos. Dice, la renta que produce cada uno de los factores recibe un nombre distinto. Los alquileres son la renta de los terrenos y bienes inmuebles. El salario es la renta o remuneración del trabajo. Los intereses, la renta del dinero depositado en una cuenta bancaria, y los beneficios de la renta de inversiones. Entonces, la definición de renta en diferentes cosas se puede significar diferente. Aquí te pongo un ejemplo. Cuando rentas una casa, pues se refiere de alguna manera como un dinero que tú tienes. Si tú vas a un banco y metes dinero y después te dan también como intereses, también podría ser como una renta. También considera la renta a veces como un salario, pero esto en cuestión de economía. Después dice, una vez que los factores productivos están en manos de las empresas, estos los transforman en bienes y servicios que las economías domésticas compran con el dinero obtenido por la venta de recursos. Aparece así la segunda relación entre los dos agentes, que nuevamente implica un intercambio, consecuentemente un doble flujo. Las empresas llevan su producción al mercado de bienes y servicios estableciendo un flujo real, y las familias acuden a comprarlos a cambio de un precio que da lugar a un flujo monetario. Observa que todo intercambio, es decir, que yo compre a alguien o me vendan, al final es un intercambio, aunque yo tenga que pagar o cobrar. Como su propio nombre indica, supone una prestación y una contraprestación, un dar y tomar en los mercados que se realiza en intercambio de bienes y servicios o factores productivos, y pues obviamente a cambio de una cantidad de dinero, por lo que siempre habrá un doble flujo. La mayoría de las veces uno de esos flujos será real y otro monetario, aunque en ocasiones los dos flujos pueden ser monetarios. Así, en el caso del mercado financiero en el que se intercambian dinero por dinero. Bueno, entonces ese es el objetivo de las rentas o los ingresos, dependiendo en qué sector estés. Otro mini tema, sector público y la economía doméstica. Entre ambos agentes se establece un doble flujo monetario y las familias deben realizar pagos al sector público. Es decir, tenemos que pagar de alguna manera impuestos, tal vez algunos permisos o hacer pagos, ¿no? Y esas a su vez efectúan transferencias a las primeras situaciones. Aquí se trata de que, por ejemplo, en una familia pagan ciertos impuestos y a lo mejor la autoridad regresa esos impuestos de otra manera, por medio de la recolección de basura, el alumbrado público, por mencionar algunos ejemplos. Después, una definición importante de las transferencias, pero pues, ¿qué será esto, no? Se denomina transferencia al pago que realiza un agente económico. Acuérdense que los agentes económicos son tres: la familia, las empresas y el gobierno. A otros sin contraprestación, sin recibir nada a cambio. Generalmente es el sector público el que realiza este tipo de operaciones. Por ejemplo, cuando consigue una beca de estudios. Esta parte, posiblemente muchos de ustedes conozcan a personas que reciben beca por parte del gobierno, la famosa beca del Benito Juárez. Entonces son personas que pues a lo mejor no están trabajando como tal porque están estudiando. Entonces la autoridad pues les ayuda, ¿no? Después, sector público y las empresas. También en este caso existe un doble flujo monetario. Las empresas pagan impuestos al sector público y este a cambio concede subvenciones a las empresas que consideran más necesitadas, como ayudas de alguna manera. En definitiva, el sector público obtiene la mayor parte de sus ingresos de las familias y de las empresas mediante los impuestos. Una parte de estos ingresos públicos revierte en algunas economías domésticas y empresas a través de la transferencia y las subvenciones. En este intercambio se plasma la función retributiva de la renta por parte del sector público, como se señaló en el apartado anterior. Si los que más tienen pagan más impuestos y los más necesitados reciben mayores transferencias y subvenciones como ayudas, se habrá cumplido en mayor o menor medida con esta importante función estatal. Bueno, se supone que las personas que obviamente ganan más dinero pues van a tener que pagar más impuesto. También se supone que las personas que a lo mejor no tienen pues a lo mejor un trabajo o no pueden ganar mucho dinero pues van a recibir ayudas, ¿no?, del gobierno, ya sea por ejemplo becas a sus hijos, para que compren ciertos uniformes para sus hijos, por mencionar algunos ejemplos. Después, la participación del sector público en los mercados, además de sus relaciones con los otros dos agentes, es decir, familia o empresas,
El sector público participa en los mercados comprando y vendiendo tantos factores productivos como bienes y servicios. En el mercado de factores interviene como comprador los recursos naturales, trabajo, capital, y como vendedor, ya que una parte de esos factores son de propiedad pública. Y lo mismo ocurre en el mercado de bienes y servicios, en el que vende la producción que obtienen las empresas públicas y compra lo necesario para desarrollar su actividad. De esta forma, en ambos mercados se establece un doble flujo físico y otro monetario. Ciclo económico. El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones en las tasas de crecimiento de la producción y otras variables macroeconómicas en el corto plazo, durante un periodo de tiempo determinado y generalmente varios años. Y bueno, pues tenemos aquí un cuadro como para hacer un resumen o un repaso prácticamente de todo lo que vimos. Están los ciclos económicos y tenemos tres cosas importantes. Uno, hacen referencia a los diferentes periodos u oscilaciones que representan una crisis o ciclo de estabilidad. Es decir, posiblemente han escuchado que a veces dicen, no, pues que hay crisis. Cada cierto tiempo dicen que hay crisis, es decir, como que hay pérdidas de trabajo, problemas económicos. Podemos decir, entre comillas, que lo de la pandemia puede ser crisis para algunas personas o empresas. Y muestran el comportamiento de la actividad económica y por tanto son un conjunto de fenómenos que suceden en un periodo de tiempo determinado. Los ciclos económicos representan una característica propia del sistema capitalista y manifiestan los movimientos de la producción, es decir, los ciclos económicos. Señalan el ascenso o descenso de la actividad económica que se puede observar en variables determinantes del crecimiento y el desarrollo económico. Y bueno, vamos a terminar con estas fases, ya para la siguiente clase ver todavía material que puede venir en el examen y ya. Les recuerdo que pues vayan haciendo su ensayo, ya falta muy poco para terminar la materia, entonces ya vayan estudiando para poder sacar pues una mejor calificación. Ciclos económicos y estas son las fases, solamente las vamos a mencionar y la siguiente clase las vamos a descifrar. Está el auge, recesión, depresión y recuperación. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado en las noticias cuando dicen hay una depresión económica, ¿no? O estamos en recesión, o hay una recuperación económica. Yo creo que lo han escuchado, pero bueno, ahí está el cuadro de las fases. Hasta aquí vamos a dejar la información el día de hoy. Les recuerdo, estén realizando su ensayo y pues prepárense para el examen, porque pues sí hay examen en esta ocasión. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.